El pasaje de hoy, como dice Jorge, es Efesios capítulo 1, a partir de versículo 15. Pablo escribe esta epístola como la de Colosenses y Filipenses desde la prisión. Nosotros conocemos que estas tres cartas como las epístolas de la prisión, ¿no? Porque él las escribe allí desde Roma, estando preso. Y en las tres cartas, en los primeros capítulos de la carta de Efesios, Colosenses y Filipenses, Pablo va a tratar de compartir con las distintas iglesias, con los distintos hermanos, más o menos el mismo sentir, ¿no? el mismo tema, la inquietud que Pablo tenía. Y bueno, él quería que los hermanos pudieran apreciar las riquezas espirituales que nosotros como hijos de Cristo tenemos y que a veces por las distintas circunstancias, ¿no? Avatares de la vida, es como que las dejamos de lado o las menospreciamos o no valoramos, ¿no? Lo que espiritualmente nosotros podemos llegar a obtener con Cristo, y son riquezas espirituales que podemos, desde ya las tenemos, porque Dios las ha dado por gracia, no es porque las merezcamos, ni porque seamos mejores o peores cristianos, son bendiciones que Dios nos ha dado desde el momento que aceptamos a Cristo, pero bueno, como decía antes, a veces como que no nos damos cuenta, ¿no? De este privilegio que tenemos o de este valor espiritual que por gracia recibimos, y es como que vivimos vidas miserables o vidas como si fuéramos, no sé cómo llamarle, pero que no realmente disfrutamos, ¿no? Que no valoramos esas riquezas que tenemos, ¿no? Y bueno, Pablo quiere compartir con los hermanos y desde ya con nosotros, que podemos leer estas cartas, justamente, ¿no? de esas riquezas que podemos disfrutar a través de la persona de Cristo. Antes de ir a Efesios, vamos a ver Colosenses y también un pasaje en Filipenses. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Pablo le dice allí a los hermanos en Colosas: por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En Filipenses, también capítulo 1, vamos a encontrar más o menos la misma temática. Pablo, versículo 9 de Filipenses 1 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Ahora sí, vamos a Efesios, capítulo 1. Así como ustedes pudieron ver, tanto en Colosenses como en Filipenses, y ahora lo vamos a estar viendo en Efesios, Pablo realmente está haciendo una oración a Dios, ¿no? Él está hablando con su Padre Espiritual, pidiéndole en esa oración que interceda, ¿no? A pesar de que él estaba preso y a la distancia de estos hermanos, que interceda por estos hermanos, por estas iglesias, dándole a cada uno de sus hijos sabiduría, conocimiento, que puedan aprender o conocer acerca del Dios maravilloso que tenemos. Y eso es lo que él quiere compartir y que nosotros podamos estar apreciando, ¿no? Porque esa es la idea. Cuando tenemos cosas que nos hacen ricos, no estoy hablando de dinero o de posesiones, sino estoy hablando de la parte espiritual, como por ejemplo el tener en nuestras casas o en nuestra posesión la palabra de Dios, qué sé yo, literatura, libros, estudios, no sé, hoy tenemos mucha
muchas herramientas, ¿no? Como para estudiar la palabra de Dios, para indagar o profundizar un poquito acerca de este Dios maravilloso que tenemos y que nos ha salvado. Y a veces yo veo, ¿no? Y no lo tomen como una crítica o como que los estoy juzgando, porque la mayoría de ustedes casi no los conozco, no sé cómo son sus vidas espirituales, pero lo que veo normalmente es como que el cristianismo que estamos viviendo en este tiempo, en esta época, es un cristianismo muy light, ¿no? Muy barato. Y como que no valoramos, ¿no? Lo que Dios nos ha dado, lo que tenemos en Cristo. Y esas vidas a veces dejan mucho que desear. Y Pablo, en la oración, hace ya 2000 años atrás, él estaba observando eso, ¿no? En las iglesias. Por eso su oración es para que Dios obrara en estos hermanos, en estas iglesias, para que les abriera el entendimiento, ¿no? Para que pudieran ellos comprobar quién era el Dios al cual ellos habían confiado y en el cual ellos podían recurrir también en sus oraciones para que los llenara, ¿no? De su conocimiento, de la vida espiritual, de esa vida abundante, ¿no? Que el Señor Jesucristo nos había prometido. Entonces sí, ahora Efesios 1, versículo 15, dice, por esta causa, Pablo dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Cuando yo digo que estamos viviendo una vida light, en lo que es la vida de iglesia o la vida espiritual, entiendo que nuestra vida de oración tal vez no es lo que tal vez Dios quisiera, ¿no? O no es lo que Pablo manifestaba. En cada una de sus cartas él siempre está expresando oraciones a Dios para que Dios utilice, ¿no? Lo que él está escribiendo, siendo que es inspirado por Dios, para que llegue al corazón, ¿no? De aquellos que van a leer, aquellos que van a escuchar estas epístolas. Y Pablo tenía fe en que Dios podía estar obrando, ¿no? En aquellos a los cuales iban a recibir, iban a ser los receptores de estas cartas. Y el versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Bueno, acá está nuestro primer punto, ¿no? En este versículo 17. Pablo le pide a Dios, en primer lugar, que les dé a los hermanos allí en Éfeso el conocimiento para que pudieran ver, ¿no? Que Dios les revelara a través de su espíritu quién era, ¿no? En el cual ellos estaban confiando y de que pudieran comprender que esas verdades, que esas riquezas que Dios nos da, son cosas que nosotros nos podemos apropiar. De hecho, ya las tenemos, como les decía antes, pero que a veces por ignorancia no las apropiamos o no las ponemos en práctica en nuestra vida, ¿no? Y acá, bueno, Pablo dice en ese versículo 17, para que Dios, dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El Espíritu Santo nos quiere revelar la palabra de Dios, ¿sí? Por la gracia de Dios, cuando el Espíritu Santo viene al mundo y viene a nuestras vidas a través de Cristo, Él dice, según la palabra, de que Él nos va a hacer recordar, ¿no? Todo lo que Cristo enseñó, y Él es el que nos da el entendimiento. Yo recuerdo cuando, antes de convertirme, estuve visitando una iglesia en la zona allí de Saavedra durante 3 meses aproximadamente, o 4. Mi motivación no era escuchar la palabra de Dios, sino que, bueno, iba por otro motivo, pero yo recibía de la palabra de Dios porque venía un joven y me predicaba el Evangelio, ¿no? Cada vez que llegaba allí, a la reunión de jóvenes. Y la verdad no entendía nada, o sea,
como no tenía el Espíritu de Dios, para mí todo lo que me decía era incomprensible. Yo pensaba en sí mismo, este tipo está loco, es un fanático, no sé qué quiere de mí, ¿no? Pero bueno, cuando me convertí en el año 83, el Espíritu Santo de Dios me dio esa luz que yo hasta ese momento no tenía, y ahí es cuando empecé a comprender, ¿no?, las verdades y las revelaciones de parte de Dios a través de su palabra. Pero ese fue el comienzo, y bueno, ya hace 36 años que estoy en el Señor, y realmente he aprendido poco, pero he tratado de que lo poquito que aprendo, poder ponerlo por obra, ¿no?, poder ponerlo en práctica. Porque eso es lo que la palabra de Dios y eso es lo que Pablo nos está transmitiendo, ¿no?, en su oración, que le pide a Dios, para que nosotros podamos comprender esas verdades y poder aplicarlas, ¿sí? Fíjense en Efesios, allí capítulo 3, acompáñenme por favor, Efesios 3, versículo 14. Pablo le dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué? Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad. Bueno, él habla allí de que podamos nosotros apropiarnos las verdades de Dios para poder conocer a este Dios maravilloso que nos ha dado la salvación, pero que la salvación es el comienzo de nuestra vida, ¿no? No lo es todo. O sea, a través de Cristo nosotros hemos sido transformados, pero Dios entiende que ese es el comienzo de nuestro transitar, es el comienzo de nuestra vida, y Él quiere transformar nuestras vidas, ¿no? Y la única manera de poder hacerlo es a través de que le demos lugar a la palabra de Dios en nosotros. El hombre que no quiere conocer a Dios va a sustituir la verdad de Dios o la práctica de la lectura o del conocimiento de Él por cosas de este mundo, ¿no? Que lo único que van a llevar a nuestra vida es alejarnos de la verdad y no poder practicar justamente estas verdades que Dios quiere darnos a conocer, ¿no? Como creyentes tenemos que crecer en el conocimiento de Dios y que ese conocimiento pueda ir aumentando cada día más, porque si no, lamentablemente vamos a ser indigentes, se podría decir, espiritualmente hablando, ¿no? No es suficiente conocer a Dios como nuestro Salvador, sino que tenemos que buscar de Él un mayor conocimiento, poder lograr que el conocimiento que podemos obtener por medio de su palabra pueda transformar nuestro ser interior, ¿sí? Entonces, en primer lugar, Pablo va a pedir a Dios que nosotros, sus hijos, le conozcamos un poquito más cada día. En segundo lugar, versículo 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Pablo ora aquí para que podamos conocer ese llamado de Dios, ¿no? En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, vamos a leer allí. 2 Timoteo. Capítulo 1, versículo 9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La idea es que fuimos llamados con un llamamiento santo, dice, ¿no? Ese versículo allí. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice que hemos sido llamados para un propósito santo. Acá en Timoteo, un llamado santo. En Primera de Pedro dice que ese llamado tiene un propósito santo, ¿sí? Y es sacarnos de las tinieblas y llevarnos a la luz admirable de la palabra de Dios.
En Efesios 4, vamos ahora a la parte práctica de esta carta. Efesios capítulo 4, versículo 4, dice que nosotros somos un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Aquí Pablo quiere que comprendamos cuál es la esperanza que nosotros tenemos a través de ese llamado, ¿sí? Y ese llamamiento nos asegura un futuro, ¿sí? Una eternidad que va a ser agradable. Pero para poder llegar a ese futuro, a esa eternidad, nosotros tenemos que transitar ahora un camino en el cual nos garantiza de que ese futuro ya es nuestro, pero mientras tanto tenemos que transitar, ¿no? En el caso de ustedes, son jóvenes, tienen mucho todavía por vivir, y no sé si alguna vez has pensado en colocar metas espirituales para tu vida, para que este transitar no te lleve, ¿viste? A que el día de mañana, cuando tengas, no sé, 40, 50 años, y mires hacia atrás y digas, ¿qué dejé, no? ¿Cuáles son las huellas? ¿Cuál fue el camino que transité? Y que tal vez no tengas que estar arrepintiéndote porque ese camino que transitaste o esas huellas que dejaste no sirven como para que otros las transiten, ¿sí? No dejaste una huella en la cual otro pueda caminar, porque tal vez malgastaste el tiempo, tal vez no te diste cuenta de ese llamamiento que has tenido y tal vez no estás disfrutando la vida espiritual que el Dios nos quiere dar y que nosotros tenemos que conocer a diario, y a través de Cristo tenemos una esperanza viva, según lo que dice en Primera de Pedro, y el hecho de que esa esperanza está en nosotros nos tiene que motivar a vivir vidas santas, vidas agradables, a las cuales podamos realmente ser dignos, ¿no? de nuestro Señor. Eso es lo que Pablo va a decir allí en el libro de Efesios en capítulo 4. Entonces, en primer lugar, Pablo quiere que nosotros conozcamos un poco más de Dios cada día, que son esas riquezas que nosotros podemos tener. En segundo lugar, que conozcamos a través de ese llamamiento que Dios nos ha dado, de qué manera, ¿no? Transitar a través de ese conocimiento que hemos obtenido, que podemos obtener. Pero también vamos a encontrar otra motivación de parte de Pablo ahí en Efesios capítulo 1, en la segunda parte de ese versículo 18, donde dice, ¿cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos? Pablo ora para que nosotros los cristianos podamos conocer las riquezas de Dios, ¿sí? Dios nos ve como parte de su riqueza, ¿sí? Cada uno de nosotros somos su herencia, se podría decir. Y Dios quiere tratar con cada uno de nosotros para que podamos realmente ser dignos de Él, ¿no? En el libro de Jueces, capítulo 6, vamos a encontrar a un personaje allí en el Antiguo Testamento, a cual conocemos por Gedeón, ¿sí? Jueces 6, versículo 12. Encontramos ahí el llamado de Dios a Gedeón, ¿no? Para que ponerlo en las filas, ¿no? de su ejército y que se pusiera a trabajar para el Señor, ¿no? Pero vamos a encontrar que Gedeón empieza a colocar excusas, ¿no? Que el vellón, que el rocío, que el agua, que esté seco, que esté mojado. Yo digo, a veces nosotros los cristianos actuamos de esa manera, ¿no? O sea, le ponemos excusas a Dios. No, hoy hace frío, mañana llueve, hoy soy joven, mañana soy viejo, no sé, me cuesta hablar, no, soy muy verborrágico, no sé, siempre tenemos motivaciones o excusas para no querer agradar o obedecer al Señor, ¿no? Y Gedeón fue un hombre así. Algunos dicen que fue un cobarde, porque realmente puso excusas porque no quería obedecerlos. Yo creo que más que cobarde fue un incrédulo, ¿no? Porque cuando él vio el poder de Dios, es como que ahí entendió con quién estaba tratando, y bueno, se puso en las manos de Dios, ¿no? Pero hay algo que me llama la atención en ese versículo 12 de capítulo 6 de Jueces, es la manera en cómo Dios lo trata a Gedeón.
O sea, Dios no le dice, che, Gedeón, sos un incrédulo, sos un cobarde. No, todo lo contrario, ¿no? Jehová le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. La verdad que cuando vos lo lees, el contexto, vos decís, ¿qué le vio Dios a este hombre para decirle que él es un varón esforzado y valiente? Porque yo creo que si yo tuviera que, no sé, colocarle un adjetivo a este Gedeón, yo no lo vi para nada forzado y valiente, todo lo contrario. Pero Dios estaba viendo el futuro de este hombre, ¿no? O sea, estaba viendo esa esperanza que había puesto en él. Y bueno, Gedeón realmente llegó a ser después un hombre esforzado, valiente, poderoso. Yo creo que cuando Dios nos mira, tal vez nos puede mirar así como Gedeón, ¿no? O sea, pero nunca Dios nos va a decir, che, sos un inútil, che, no servís para nada, che, dale, ponete las pilas. Sino que Él nos ve con la perspectiva de que podemos, o lo que podemos llegar a hacer, si obedecemos su palabra y si nos ponemos en sus manos y somos realmente esforzados y valientes como Gedeón. En Juan, capítulo 17, versículo 24, ahí nos habla de que Cristo le dice al Padre que Él no quiere entrar a su gloria, no quiere ir al cielo hasta que la iglesia, nosotros, podamos ir allá y compartirla con Él, ¿sí? Entonces Cristo oró antes de morir por esto, ¿no? Y en esa oración entendemos que va a ser contestada y que, como Él dice, estoy preparando una morada y bueno, la iglesia va a ir a la eternidad junto con Él, ¿no? Ahora, si nosotros entendemos que el Señor Jesucristo está preparando una morada en la cual todos vamos a estar disfrutando, ese es un privilegio, ¿no?, que vamos a tener como iglesia. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo, ¿no?, como para merecer? No es que no les quiero decir con esto que yo voy a ir al cielo por merecimiento propio, sino, bueno, por la obra de Cristo, todos lo sabemos bien, está claro eso. Pero que no sea el tiempo en el cual estemos allí con el Señor un tiempo de vergüenza, ¿no? Por mirar hacia atrás y ver que no dejamos nada, que no hubo ningún fruto espiritual, ¿sí? En cuarto lugar, vamos a ver ahora Efesios capítulo 1, versículo 19. Dice allí la palabra de Dios. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los... Perdón, estoy hablando... Sí, está bien. Estoy acá, discúlpenme. La cual dice, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. El último motivo de la oración de Pablo es para que la iglesia pueda conocer el poder de Dios, ¿no? El poder de Dios que puede obrar en nosotros, ese poder que Dios nos quiere dar y que de hecho lo tenemos, ¿no?, por el hecho de ser sus hijos, porque Él quiere realmente mostrar a este mundo su poder a través de nosotros, la iglesia, ¿sí? Y a veces nosotros entendemos que nos falta poder, ¿no? Proponemos ir a hacer una actividad evangelística y, bueno, siempre hay algunos, ¿no?, que dicen, no, yo no me animo, no, la verdad que no lo sé hacer. Si nosotros supiéramos o entendiéramos que el poder de Dios va más allá de lo que nosotros tengamos como capacidad, de hecho, ese poder de Dios, el cual nosotros podemos apropiarnos a través de su palabra, es el mismo poder que Dios usó para hacer resucitar a Cristo de los muertos y que Él da a cada uno de nosotros en el momento de la salvación.
Y Dios quiere que usemos ese poder, ya que tenemos, como dice allí también en Efesios, una lucha espiritual diaria, en la cual si nosotros queremos realmente manifestar ese poder de Dios en nuestras vidas a través de una vida espiritual aceptable ante los ojos del Señor, necesitamos de ese poder para luchar, ¿no?, contra esos enemigos. Entonces, la palabra de Dios nos promete, y esa es la oración de Pablo, de que ese poder está en nosotros. Lo que tenemos que hacer es usarlo, ¿sí?, ponerlo por obra. No es que yo necesito pedir a Dios que me dé su poder, ya lo tengo, es mío. Lo único que necesito es entender que ya está en mí y que yo tengo ese poder para hacer la obra de Dios conforme a como Dios lo ha estipulado, ¿sí? Y que no hay ninguna autoridad en este mundo ni fuera de él que sea mayor que ese poder que Dios nos ha dado. Entonces, si yo tengo ese poder, si yo tengo la posibilidad de apreciar las riquezas de Dios a través de su palabra, si yo puedo conocer a este Dios que me da ese poder diariamente y puedo disfrutar de ese conocimiento y apropiarlo para poder crecer y conocer un poquito más a este Dios maravilloso que quiere tratar conmigo, ¿de qué manera nosotros como hijos de Dios podemos aplicar estas verdades? ¿Sí? Sabemos que somos ricos, porque la Biblia nos enseña, pero ¿cómo aplicamos estas verdades? Bueno, vamos nuevamente al versículo 22 de Efesios capítulo 1. Allí dice la palabra de Dios: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Nosotros entendemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Y como cabeza, Él controla todo el cuerpo. Y Él lo mantiene funcionando, ¿no? Nosotros, la iglesia, estamos unidos a ese cuerpo, ¿sí? Y como miembros de ese cuerpo, a través del Espíritu Santo, nosotros podemos estar siendo instrumentos, ¿sí?, para que ese cuerpo funcione conforme a los propósitos de Dios. Ahora, el poder del Espíritu Santo que nosotros tenemos a través del Señor Jesucristo hace que la iglesia pueda estar obrando, pueda estar trabajando. Y dice en ese versículo 22 que Él sometió todas las cosas bajo sus pies. Por lo tanto, no hay motivo, no hay excusas como para que nosotros, como iglesia, podamos estar sirviendo, trabajando, apropiándonos de estas riquezas para poder agradar a Dios y ser instrumentos, ¿no?, válidos en sus manos. En los evangelios vemos el poder de Dios actuando a través, bueno, del obrar de Jesucristo, pero en el libro de los Hechos, una vez que Cristo parte de esta tierra, y según Hechos 1:8, cuando habla de que el Espíritu Santo viene, dice que Él es el que nos va a dar ese poder, ¿verdad? Y a partir de ahí las cosas cambian, ¿no? O sea, hasta ese momento el obrar era de Cristo, de algunos discípulos que estaban con Cristo, pero a partir del libro de los Hechos, cuando Cristo parte ya de esta tierra, esa labor le queda a la iglesia, ¿sí? Nos queda a nosotros, nos corresponde a nosotros. Somos los responsables de que el Evangelio se dispersa por todo lo que es este mundo, y somos nosotros los que tenemos el poder de Dios para poder llevarlo a cabo. Entonces, ¿qué necesitamos para poder hacerlo? Bueno, yo estaba meditando un poquito esta semana acerca de lo que es la vida de Pedro, ¿no? Y si nosotros leemos en los evangelios, vamos a encontrar a un Pedro que en muchas oportunidades, cuando estuvo con Cristo, él era un hombre con un gran ímpetu, ¿no? Se mandó muchas macanas, pero era un tipo que realmente tenía mucho valor y que quería llevarse el mundo por delante porque él sabía que estaba Dios con él y no había nada que lo pudiera detener, ¿no? Pero creo que el último error que encontramos ahí en los evangelios de parte de Pedro es la negación, ¿no? Y uno dice, ¿cómo puede ser, no? Que un tipo como él,
que siempre estaba ahí al pie del cañón y con toda la furia, ¿no? Queriendo al lado del Señor, vamos para adelante y hacemos esto y hacemos aquello. Y en un momento, cuando el enemigo le mueve, ¿no?, los cimientos de su fe, llega a negar al Señor 3 veces. Eso ocurre en los evangelios, como le decía antes, ¿no? Mientras Cristo estuvo aquí, Cristo obraba, Él tenía el poder, bueno, hubo muchas conversiones por la gracia de Dios, pero cuando Cristo parte, llega el Espíritu Santo y les da poder, ¿qué pasa con Pedro? Pedro es transformado, a tal punto que nosotros encontramos ahí en el libro de los Hechos, que la primera persona que se levanta para predicar el Evangelio, y lo hace a través de un sermón que realmente es impactante, fue Pedro. No se levantó otro. Pedro, entendiendo, ¿no?, el obrar del Señor, porque cuando Cristo resucita, va a Pedro y, bueno, ustedes saben qué es lo que trascede con él, lo confronta y, bueno, lo perdona y lo coloca en la huella, en la batalla. Pedro es transformado y en este libro de los Hechos vemos a un Pedro realmente brillante, ¿sí? No por sus propios méritos, ¿no?, porque sabíamos lo que era Pedro, pero sí por el obrar de Dios, ¿no?, por el obrar del Espíritu Santo. Ese poder que él apropió y que lo transformó de tal manera que fue realmente uno de los líderes de la formación de la iglesia, ¿no?, allí en el libro de los Hechos. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere también de cada uno de nosotros, ¿no?, especialmente de ustedes que son jóvenes, que están recién comenzando el transitar de la vida y en muchos de los casos de ustedes en sus nuevas conversiones o en su crecimiento espiritual. Y si yo pudiera dejarles un desafío para la vida de ustedes en este tiempo, es que permitan que la palabra de Dios los transforme. No quiero decir con esto que no tengan valor hoy, ¿no?, por sus vidas, pero la palabra de Dios es la que nos tiene que dar ese poder que a veces no nos damos cuenta que tenemos o lo rehusamos, pero ese poder está a nuestra disposición. Dios puede obrar a través del poder ese del Espíritu Santo para hacernos importantes en la obra, ¿no? O sea, para hacernos útiles, para poder llevar la palabra de Dios a aquellos que la necesitan, ¿sí? En este tiempo de pandemia, lo que hemos podido apreciar con mi señora a través de los discipulados que estamos haciendo vía online, es la necesidad que hay de la palabra de Dios, ¿no? Lamentablemente no nos podemos mover, no podemos ir a la casa de estos matrimonios, pero encontramos tanta necesidad de la palabra de Dios y del obrar de Dios en estos matrimonios que a veces nos duele, ¿no?, de saber que a pesar de que tenemos el poder de Dios, estamos viviendo vidas que dejan mucho que desear, ¿no? Y ustedes como jóvenes, bueno, seguramente están orando y deseando formar el día de mañana una familia. Yo creo que este es el tiempo en el cual ustedes se tienen que estar preparando, ¿no?, espiritualmente, para que cuando eso lleve a cabo, ese matrimonio, esa familia pueda ser una familia fuerte espiritualmente como para ser útil, ¿no?, en las manos de Dios. El poder lo tenemos, no hay excusas. Lo único que tenemos que llevar a cabo en este tiempo es que ese poder se manifieste en una vida transformada y que Dios nos use cuando nos ponemos en sus manos, ¿no? Está en nosotros el poder llevarlo a cabo y está en ustedes, con su juventud, el poder o estar poniéndose, ¿no?, en las filas para esta batalla espiritual que tenemos cada día, ¿no? Bueno, yo le compartí a Jorgito allí un par de preguntas para que ustedes puedan estar evaluando esto que les compartí. Y bueno, ojalá Dios quiera
Dios use su palabra y haya sido realmente de bendición como para mí cuando lo estuve preparando en esta semana, ¿no? Que Dios bendiga su palabra, chicos, y bueno, ojalá pueda realmente haber sido de bendición. Que mi oración es que Dios use su palabra en la vida de ustedes para que puedan ser transformados y útiles, ¿no? En este tiempo, a pesar de los inconvenientes que se nos presentan a través de la pandemia, ¿no?